Gardel. Un gustazo. Para hablar de este tema, ¿no? Gobiernos que arman este tipo de consejos paralelos a lo que sería el gobierno, ¿no? Es un armado muy interesante, Sí. sobre todo teniendo en cuenta que no asumió y cuáles son esos pasos previos. Claro. Para mí hay un par de imágenes muy interesantes, como dice una frase de Los Simpson, podríamos decir, Tinelli lloró, Alberto escribió y todo fue una confusión. Así porque hubo imágenes bastante fuertes que tienen que ver con este análisis de por qué se arma esa mesa ampliada, ese gabinete que tiene mucho de consiglieri, dirían los chichileanos, de esos consejeros que tienen los grandes directores de la mafia, mafia italiana, americana, ¿no? Me parece que hay figuras muy interesantes también como para analizar. Y Estela Carlotto, y bueno, también líderes sindicales, empresariales, y esta necesidad de tal vez plantear el problema del hambre diciendo es de todo, no es de un gobierno el problema. Hagámonos cargo todo. Exactamente. Lo primero que vemos en comunicación política, que es como la ley cero que hay que cumplir, es la diferenciación con respecto al otro. Claro. Si vemos, Mauricio Macri apenas asume, fijémonos que en la línea de tiempo de las asunciones, parecido, cuando apenas asume, dicen a mí quiero que me juzguen por la pobreza cero. Claro. Tiró un índice económico. Pobreza cero. ¿Qué hace Alberto? Algo muy interesante. Se mete con una cuestión social. No se mete con un índice, no se mete con números, porque antes era un palo que le pegaban al INDEC que estaba intervenido, de Cristina y demás. Él dice, el hambre es un dolor. El hambre no es una estadística, dijo ayer, que pasó un poco ahí por abajo, no muchos lo agarraron. El hambre no es una estadística. Es un dolor social. Vamos a juntarnos para tratar de solucionar eso que duele, ¿no? Es toda una declaración que a nivel comunicacional empieza a marcar un poco cómo nos vamos a llevar con el tema de índices también. Te hago una pregunta, porque muchos habló también en el fin de semana del modelo holandés de Alberto con la conformación de un consejo. ¿Esto tiene que ver también con el descreimiento que hay en los movimientos políticos? Digo, tratar un tema sensible abriendo el juego a otras instituciones y no solo desde el gobierno, desde el Congreso o desde otro lugar. Claramente. Y de hecho también está esta cuestión del modelo para armar, ¿no? Él estuvo siempre muy coqueteando y estudiando el modelo de la salida de la crisis en Portugal, el modelo de la salida de crisis en Uruguay y ahora este modelo de consenso para poder gobernar de Holanda, ¿no? Y lo que el análisis que yo hago tiene que ver con que este tipo de modelos, más que dar soluciones, que es un poco lo que se busca a nivel políticas públicas, lo que permite es escucharse, es hablar y es tener un cuerpo con varias partes, como vimos, esa mesa súper amplia, donde hay gremialistas, no hubo partidos políticos, que eso también es algo muy interesante para tener en cuenta lo que se empieza como a formar, un olor a lo que se llama corporativismo, que es algo muy interesante analizar a ver si eso crece, pero básicamente son un cuerpo de varios órganos, pero con una sola cabeza, que es él. Claro. Eso es muy interesante y que eso nos lleva también a esta cuestión de un modelo ayuda a que tengan un seteo en la cabeza los que me siguen. Por eso Tinelli sale diciendo, estoy emocionado, porque lo puedo ver, dice, ¿no? Y no es nada menor. Se traen modelos para que podamos imaginar cómo es la gestión futura sin decir absolutamente nada. Y en esta etapa, en esta ventana de tiempo, es muy interesante. Bueno, se vienen días de transición, ya la recta final, dentro de poquito vamos a vivir el pase de mando, y en el marco de todo esto hay un presidente que se fue el fin de semana largo de vacaciones y que prepara una marcha multitudinaria ahí en Plaza de Mayo, ¿no? Pareciera como que son dos caminos totalmente diferentes, otra órbita, ¿no? Es muy exactamente, loco. Y yo creo que este consejo ampliado, ¿no? Tiene esta lógica de decir, no hace falta que vayan a la calle a tocar la cacerola. No es necesario, nosotros los escuchamos igualmente a través de estos interlocutores. Y es esta cuestión del consiglieri, del consejo, del cercano y demás. Y como cierre también, que me quedo reflexionando, es inevitable, es un dicho que le traen al peronismo, se lo adjudican a Perón, pero también a Bonaparte, que dice, si necesitas resolver un problema, nombra una persona, dice. Y si querés que perdure el problema, nombra una comisión. Así que vamos a ver si eso no sea ese el camino. Muchas gracias, Lisandro. Un gusto.